continuamos un día más explorando la maravillosa Patagonia Argentina. En episodios anteriores hacíamos entrada a esta región con nuestra llegada a Puerto Madryn. Amanecemos en Puerto Madryn. ¡Sí! Una hermosa ciudad que nos cautivaba, tanto por su centro urbano como por sus playas. Y en donde además comenzábamos a tener contacto con su increíble naturaleza acercándonos a Punta Loma. Luego nos adentrábamos en Península Valdés, una reserva natural con fauna de película. ¡Guanaco! Los primeros guanacos. Aquí pasábamos un par de días espectaculares disfrutando de este paraje protegido donde la naturaleza es la protagonista. Hoy continuamos ruta y llegamos hasta uno de los pueblos galeses en suelo argentino más famosos. Muy buenos días. Buenos días. Amanecemos acá en Gaimán, un lindo pueblo que tenemos un montón de ganas de explorar. Es chiquito pero matón. Sí, estamos como muy cerquita de Trelew y este pueblo, la curiosidad que tiene es que fue fundado por galeses, por colonos galeses. Entonces mantiene mucho lo que es la arquitectura, tiene varios museos relacionados con eso, hay casas de té, chiquín. Y bueno, hemos decidido caminar un poquito por aquí, conocerlo un poco porque nos llama la atención, la verdad. Y ahora estamos al lado del río. Espectacular. Mirá el color verdoso que tiene Esmeralda. Súper lindo, ¿viste el color? Sí. A mí me encanta. Y encima, ojo al día que amaneció. Mirá cómo estamos. Estamos de veranito. De verano. ¿Será esta la última vez que nos vistamos de verano? Porque como sabéis estamos de camino a Ushuaia. Vamos a ir bastante directos de aquí, como a 20 horas hasta Ushuaia. Así que bueno, hay que aprovechar que sale el sol para ponernos de manga corta. Vale. Quizá por última vez. En muchos meses, probablemente. Bueno, no lo sé. Así que nada, acá de pantalón corto los dos y disfrutando este diaza que amaneció. Vamos a explorar juntos Gaimán. Este pueblo está reconocido como pueblo auténtico porque mantiene todo ese legado de los colonos galeses, todas las tradiciones, las costumbres, la gastronomía. Como os contamos en el vídeo de Puerto Madryn, aquí llegaron los galeses en 1865 a Puerto Madryn y 10 años después, en el 75, llegó una nueva remesa de colonos que se establecieron aquí en Gaimán. A la vera del río Chubut necesitaban el agua del río para los cultivos, porque como sabéis aquí la Patagonia es mucho más seco. Entonces se fueron estableciendo así en distintos puntos alrededor del río. Y otra cosa que no comentamos es por qué vinieron aquí los galeses. Bueno, como sabéis los galeses siempre estaban en guerra con los ingleses querían imponerles su idioma, sus normas y esas cosas, entonces dijeron, nos vamos para la Patagonia, vamos a ver qué hacemos por allí y somos más felices, básicamente. El banco está como ambientado. Este es el banco. Qué bonito, ¿en serio? Sí. Buen ambiente de domingo. Muy lindo el parque, todo bien cuidado, prolijo. Estamos yendo hacia la primera casa de Gaimán, que es la de 1875, que al parecer mantiene la estructura, solamente le cambiaron el techo, que era de paja, ahora tiene una chapa. Pero al parecer está como ambientada del momento y bueno, vamos a ver si podemos entrar y qué vemos. ¿Quieres un dragón de mascota? No me importaría, ¿eh? ¿Sí? Porque como saben, nuestro dron se llama Drogon. Entonces le agarré cariño a los dragones. Pero ¿tú te acuerdas de lo que le pasa a Hagrid por tener un dragón de mascota? No, Claro, es que no viste Harry Potter. es que yo vi Harry Potter pero no soy tan friki como Ash. ¿Qué pasó? A ver, contanos. No, tendréis que leer el libro para enteraros. De Norberto. Es esta la primera casa, en 1874, corrección. Vivienda de David Roberts, construida en 1874. Mira qué bajita, cómo se nota que es de hace años, Como en Galicia, hay sí, casas bajitas, de piedra, tal cual. Qué cuca. ¿Se puede entrar?
Creo que sí. La primera casa de Gaiman fue construida en 1874 por David Roberts. Esta histórica casa, convertida en museo, es un punto de referencia importante en la región y permite sumergirse en la vida de los primeros colonos galeses, ya que en su interior se encuentran muebles de época y demás decoraciones para reflejar fielmente el estilo de vida de finales del siglo XIX. Además de los aspectos domésticos, gracias a Diana, nuestra guía, pudimos explorar la historia galesa de la región, destacando los desafíos que enfrentaron los primeros colonos y sus contribuciones al desarrollo de la zona, como la formación de la Compañía Mercantil del Chubut. Bueno, ya salimos de la primera casa, nos atendió Diana, que súper maja, nos explicó un montón de cosas. La verdad es súper interesante toda la cultura galesa, cómo se acomodaron aquí a este ambiente con la ayuda de los tehuelches, cómo mantuvieron su cultura y que aún a día de hoy en los colegios, hay algunos colegios en los que aprenden galés, bueno, mantienen Increíble. Ahí todas las tradiciones y la verdad es que es una historia muy guay y nos gustó mucho como Diana nos explicó todo, la verdad. Sí, nos acompañó en toda la visita, súper amable, charlando con nosotros un montón y explicándonos sí. Porque ella es de aquí y sabe de primera mano cómo fue la historia. A mí, personalmente, lo que más me llama la atención de esta historia de Gales por toda esta zona de Puerto Madryn, Gaiman y todo, es la convivencia pacífica que tuvieron cuando los galeses escapaban allá de sus problemas en Europa. Vinieron aquí y se encontraron con los tehuelches que también tenían la suya y dijeron claro. Vamos a calmarnos, vamos a ayudarnos entre nosotros. Sí. Colaboraron entre sí y formaron una comunidad acá tremenda que fue para adelante. No balancearse ni saltar, o sea, ya cuando te dicen eso, chungo. Máximo 10 personas. ¿En serio? No me está gustando nada, ¿eh? ¿Por qué no tiene un puente normal? Bueno, llegamos a la Plaza de los Colonos, que es donde se realiza anualmente una ceremonia para honrar la tradición galesa. Forman el círculo bárdico, donde diferentes ilustres van entrando y se van, van recitando poemas. Bueno, en general es un acontecimiento para alabar la tradición galesa, su propia cultura y bueno, es un evento anual bastante importante que se realiza en esta plaza. Bueno, muy lindo el lugar, la verdad es que nos gustó un montón dar este paseo por el pueblito y ahora le vamos a poner el broche de oro yendo a probar una de las cosas más típicas del lugar. Pues si nos vinimos a una casa de té, nos vamos a empampar un poquito, vamos a merendar aquí bien. Es una casa de té con tradición galesa, creo que es como la quinta generación de galeses y vamos a probar los dulces y ese tipo de cosas.
¿Y ahora por dónde empezamos? Yo voy a empezar por los salados. Trae de todo. A ver, ¿te acordás más o menos los nombres de lo que trae? Sí. Esta es la torta negra, que es la más famosa, que es como una adaptación del pudding, el típico Christmas pudding, pero versión de aquí, con pasas y esas cosas. Después, esto es torta con crema, lemon pie, de chocolate con crema, esta es de manzana, de gelatina, los scones, la mermelada de citron, que el citron es como una sandía blanca que es típica de aquí, de esta zona, y hacen una mermelada. Tengo muchas ganas de probar esa, la verdad. Sí. Y el té negro, por supuesto. Yo tengo especial interés en la torta galesa típica esta, la negra. A mí no me va a gustar porque lleva pasas. Ya lo sé. Pero viene muy completo, ¿verdad? Sí. Buen apetito. ¿Qué tal la mermelada esa? Está rico, ¿eh? Es como una cruz a medio camino entre durazno, mermelada de durazno y sandía. ¿Ah, es sí? muy dulce. Muy dulce, está muy rico, ¿eh? Yo me lo esperaba cítrico. Pues no, es muy dulce, Ah, qué bueno. pero está muy buena. ¿Qué tal los scones? Soy muy fan, somos muy fan de los scones, porque vivimos 5 años en Irlanda y comíamos un montón de scones. La verdad es que es muy típico de Londres, de Inglaterra, ¿no? De toda la cultura inglesa e irlandesa, y muy fan de los scones. Hacía mucho tiempo que no comíamos, ¿eh? A mí me está encantando esto, ¿eh? Le estoy dando como si no hubiese un mañana. Y hay un mañana, y soy diabético, pero bueno, esa es otra historia. Pero conozco a alguien que se está rindiendo. ¿Qué pasa? Yo es que no soy muy de dulces. En serio. Pero sabías a dónde venías, ¿no? Sí. ¿Quién quiso venir? A ver, venga. Pero bueno, esto a lo mejor viene para casa, ¿no? Porque es mucho, ¿no? Es mucho. Y lo bueno es que además la señora te viene, te atiende bien personalizado, y si se te acabó la pota de té, te la reponen y no hay problema, es ilimitado el té y está riquísimo. Yo ya me voy por la 4ª taza. No vas a dormir hoy, que esté negro, ¿eh? Es que hoy vamos a hacer ruta. Bueno, ya salimos con el estómago bien lleno. Vamos a agarrar la furgo que está ahí y nos vamos a continuar ruta. Nos gustó un montón. Si bien es una turistada, vamos a llamarle, a mí personalmente me gustó mucho porque era un montón, era mucha cantidad de comida y toda casera. Sabía muy bien, era todo casero, y si bien era caro, bueno, era mucha cantidad, y mira, de hecho nos llevamos para casa un poco porque no pudimos terminarlo, era un montón. Así que nos gustó, así en líneas generales. Sí, la verdad es que comimos un montón. A mí me parece el precio un poquito justo, no sé si estoy de acuerdo o no, tengo ahí un debate interno, pero la verdad es que estaba bueno y lo pasamos bien, que es lo importante. Continuamos rumbo hacia Ushuaia, pero volvemos a parar a tan solo un par de horitas más o menos en el camino, en otro punto súper interesante que tenemos ganas de conocer. Ayer vinimos a dormir aquí a este lugar que se llama Playa Isla Escondida, llegamos a última hora y la verdad es que no veíamos nada, y hoy nos despertamos con este tremendo paisaje. Increíble. Que la verdad estamos encantados. Vamos a ponernos las pilas y salir hacia el lugar que vamos a visitar hoy, que creo que ya lo sabéis, y a disfrutar de un nuevo día por la Patagonia.
chulada de paisaje y pensar que vinimos por aquí sin ver absolutamente nada. Espectacular. Pero en nuestra defensa diré que había gente como en la entrada y paramos y le preguntamos, por aquí se puede ir, por este camino, llegamos a algún sitio. Nos dijeron, sí, seguid por ahí, hay un montón de entraditas, habrá otros motorhomes, y es verdad que había más motorhomes. Por eso nos metimos, tampoco estamos tan mal de la cabeza. Pero qué bonito, me encanta este lugar. Increíble. Es que eso, sobre todo la componente sorpresa, ¿no? Sí. Despertarnos acá y Sí. no saber dónde estamos. Isla Escondida, playa Isla Escondida. Escondida está, ¿eh? Vinimos hasta este punto, que lo encontramos en Overlander, porque era así como el más cercano para pernoctar cerca de Punta Tombo. Si no, la otra opción es quedarte pues por Trelew, que está como a hora 45 de Punta Tombo. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Visitar la Pingüinera, la famosa Pingüinera, que aparte ya llegamos un poco al límite, porque la Pingüinera a partir de abril cierra, porque los pingüinos se van. Entonces estamos como ahí un poco al límite, a ver qué encontramos, si hay pingüinitos o si no. Espero que sí. Tenemos muchísimas ganas. Ay, porque sí. Son tan graciosos. Y para venir hasta aquí, pues sí, es todo de ripio. No sé si desde el desvío que cogimos para ir a esta playa hasta Punta Tombo hay también ripio o es todo carretera asfaltado hasta la puerta, pero bueno, ahora lo veremos. Bueno, la verdad es que me esperaba media horita y fue 1 hora de camino, ¿eh? No sé si fue el ripio que nos ralentizó un poco, Sí. pero fue un poco más largo de lo esperado. No mucho, 1 hora y ¿cuánto? 1 hora y media habrá sido. No, yo creo que menos, tipo 1 hora. 1 hora. Lo que sí que nosotros como estábamos en esa playa agarramos mucho más ripio del que es en realidad. Está todo asfaltado hasta llegar como a la entrada, digamos, de Punta Tombo, que ahí son como unos 25 o 30 kilómetros de ahí de ripio. Pero el ripio en un estado Bien, bastante ripio decente. bueno. Sí. Mm. Así que nada, vamos ahora a ver qué nos encontramos aquí, a ver qué senderos hay, los pingüinitos, Sí. y a mirar el costo de la entrada también, que esto es de pago y no me acuerdo de los precios. Yo me voy a poner una chaqueta, voy a cambiar la sudadera porque a ver a quién le contamos que estoy teniendo calor una vez más en la Patagonia en marzo, porque tengo calor de verdad. Me voy a poner una chaquetita más ligera que esto. Habemos tickets, extranjeros 8.500, nacionales 2.800. Ahora vamos a entrar en el centro de visitantes a enterarnos un poquito y ya después vamos a caminar. Los pingüinos de Magallanes son una especie de pingüino que habita en la región costera de Sudamérica. Una de las colonias más importantes se encuentra aquí en Punta Tombo, ya que se estima que puede alcanzar hasta 500.000 de ejemplares durante la época de reproducción, que va desde septiembre hasta abril. Además de los pingüinos, Punta Tombo es también un importante hábitat para otras especies de aves marinas, como cormoranes y petreles, que anidan en los acantilados y las rocas de la costa, y para mamíferos como guanacos, maras y zorros grises, que habitan en la estepa patagónica. Muy interesante el centro de interpretación, la verdad es que siempre aporta muchos datos que a mí me encanta conocer todas estas cosas porque no tengo mucha idea, pero está muy interesante ver todos los ciclos migratorios, bueno, toda la información, ¿no?, sobre los pingüinos y su hábitat. Ahora vamos a agarrar la furgo otra vez porque para empezar la caminata hay que irse hacia otro lado que está como a 1 kilómetro y pico. Bueno, ya arrancamos el sendero, son unos 3 kilómetros hasta la pingüinera y bueno, normas básicas, ¿no? No comer, no beber, no fumar, no tomar mate, hablar bajito, porque no hay que interferir en el ecosistema de ellos, ¿no? Básicamente. Y que no te tomes fotos a menos de 2 metros, que los dejes en paz, básicamente. Y les cedas el paso. Qué guay, a ver si se meten por el Esta medio. es su ciudad, su sistema. Hay que hablar bajito.
encontrar una colonia enorme. Hay muchísimos. Hay un montón. Están súper bonitos. Sí. Son súper torpes cuando caminan. Son súper lindos y se nota que están acostumbrados. Están bien cuidados aquí. Todo el mundo respeta el silencio, entonces están durmiendo, están con su vida. Está muy bien este lugar. Ese debe de estar cambiando las plumas. Está pobre, muy feo, pobre. Que se están por bañar. Hay muchísimos. Muchísimos. No me esperaba tantos. Es una locura. Mira cómo se van. Este encuentro con el grupo grande fue impresionante. Ay, me encantó verlos nadar. Están ahí tomando el sol. Están a su bola completamente. Parece que como que no interactúan mucho entre ellos. Muy tranquilos. Sí. Son súper tranquilos. Vos normalmente cuando ves vídeos los ves patosos, cayéndose, jugando. Sí. Pero no, realmente parece que son tranquis. Sí, sí, sí. Muy lindos, muy lindos. Y no me esperaba ver tantos, francamente. Ya, yo pensé que iba a haber muchos menos, porque Sí. claro, en esta época ya están como para irse, ¿no? Claro. Pero, guau. Muy Impresionante, guay, muy guay. me encantó. Y mientras nos recuperamos de los pingüinos y vamos avanzando aquí en la pasarela, un detalle no menos importante, me está sorprendiendo muchísimo el agua de esta zona. Sí, Es súper turquesa. sí, yo tenía otra imagen en la cabeza, ¿no? Sí. Me esperaba aguas más oscuras, más... Claro, porque juntos conocimos el estuario, ¿no? Lo que viene siendo cerca del Río de la Plata. Y de hecho la playa de Mar del Plata y todas estas cercanas al Río de la Plata, bueno, continúan con ese tono oscuro. Sin embargo, aquí te venís a unos turquesas. Síganos en Instagram para ver todo lo que voy grabando también. Fotos muy bonitas. Bueno, os cuento un poquito de lo que me fui enterando. Resulta que los pingüinos pasan 6 meses más o menos en el mar y 6 meses en tierra. Y vienen aquí a poner sus huevos y tener sus crías, a esta zona de aquí. Algunos van a otras zonas, todo por el Pacífico y por el Atlántico, la costa de Chile y de Argentina. Y hacen como migraciones de sur al norte. Lo máximo que llegan estos pingüinos es hasta el sur de Brasil y Uruguay, que allí van en los meses de aquí de invierno. Es decir, vienen como aquí al buen tiempo, al sur de Argentina, tipo verano, primavera, y después se van yendo para el sur de Brasil y para Uruguay. Y vuelven aquí y lo que me flipó es que tienen todos sus nidos y igual la misma pareja utiliza el mismo nido durante 20 años, que ellos ya lo hacen y ya lo tienen ahí. Es como que vuelven a su casa a tener sus hijos durante 20 años, ¿no? En su casa de verano. Bueno, es muy fuerte. De verdad que nos ha encantado Punta Tombo. Esta es la primera vez que vemos en persona tantos pingüinos juntos y los tenemos tan cerca y en su hábitat natural. Enamorados de un lugar más de esta maravillosa Patagonia, damos vuelta despidiendo de camino a este animalito tan simpático, agarramos la furgo y continuamos ruta. Que ahora sí que sí, Ushuaia, allá vamos.